Amigos y amigas oyentes de la gran cadena Radial América en el Ecuador y el mundo entero, gracias por dispensarnos con su sintonía. A esta hora de la mañana recibimos ya en esta mesa informativa a nuestro siguiente invitado. Se trata de Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Roberto, gracias por aceptar esta invitación. Lo hemos invitado para hablar sobre temas relacionados a la energía y petróleo en nuestro país cuando estamos hablando de una crisis en diferentes frentes en medio de un proceso electoral, y por allí quiero empezar. Estamos para una segunda vuelta electoral el 13 de abril con dos candidatos, Daniel Noboa y la señora Luisa González del correísmo. ¿Cómo puede incidir un proceso político electoral en la dinámica de estos sectores energético-petrolero? Bienvenido, buenos días. Y gracias por la entrevista. Yo diría que en general sí afecta desde el punto de vista de que dependemos del resultado del 13 de abril. No pienso que decisiones importantes se vayan a tomar hasta entonces, como por ejemplo la concesión o delegación del Campo Sacha, que está dando la vuelta como un tema de mucho peso en lo que tiene que ver con la agenda petrolera. Con respecto a la crisis energética que recientemente atravesamos, obviamente está superada, pero va a necesitarse un esfuerzo adicional para efectos de fortalecer el parque termoeléctrico de cara al siguiente estiaje, porque las contrataciones de la primera ronda no han sido precisamente exitosas. Una primera parte tenía que entregarse en noviembre, a principios, finales, esto no ha sucedido. Otra de las unidades tenía que estar operativa en enero, estamos ya febrero, apuntando más a marzo, y desde luego en estos términos hay incertidumbre. Desde luego la traída de las barcazas ha sido una potencia efectiva que se ha sumado para efectos de disminuir el déficit. También el proyecto Toachi Pilatón, que ha empezado a generar cerca de 200 megavatios, pero por ahora yo creo que podemos estar tranquilos en términos de que, estando el embalse Masar a tope, tenemos garantizados ahí al menos 2 meses de continuidad y sigue lloviendo. Entonces también otras centrales como Coca-Cola o Sinclair prácticamente están al tope de la producción, así que por ahora estamos generando casi el 90% con energía hidroeléctrica en este momento, y eso nos da tranquilidad. Roberto, pero ¿por qué se genera cuando estamos en procesos electorales, se genera esta incertidumbre, como usted dice, se genera esta especie de compás de espera en diferentes esferas? Porque las cosas deberían caminar de manera normal si se quiere, pero ¿por qué esta incertidumbre? Porque hay decisiones que son importantes y que se requiere capital político para la toma de la decisión correspondiente. Estaba citando el caso de Sacha. Pero en definitiva esto se hace extensiva a la propia interlocución que el sector privado cumple con las contrapartes públicas, en el sentido de que no hay disposición de ánimo de avanzar en procesos como por ejemplo renovación de contratos. En Petroecuador hay pendientes como 6, en el Ministerio de Energía y Minas 7, referidos a bloques petroleros que requieren renovar contratos para tener un horizonte de tiempo mayor y poder ejecutar las inversiones necesarias para continuar con la explotación, mejorar la recuperación secundaria, aumentar la producción, pero eso por lo pronto va muy lento, justamente pero Roberto, por la expectativa de la transición. ¿Con la parte ideológica de los candidatos que están en esta segunda vuelta? No necesariamente eso, pero desde luego en términos de sector empresarial el tema es visto también como un motivo de preocupación con vista a una transición que supondría 2 modelos de gestión del Estado muy distintos entre sí, uno más abierto al mercado, otro más cerrado. Ya tuvimos oportunidad de experimentarlos, pero le voy a ser franco. Hace poco el presente gobierno ha presentado el plan de inversiones 2025-2029 para el sector petrolero, que asciende a 42.000 millones de dólares, que no es sino una recomposición de una suma de proyectos que vienen desde tiempos de finales del correísmo, dígase de 2015 a la fecha,
y que se están compendiando y que yo pienso debe responder su ejecución una política de Estado. Es decir, independientemente de quién gane, eso debería cumplirse bajo un escenario en el cual el Estado no tiene el dinero para invertir en los montos que se requiere para incrementar la producción. Este año, por ejemplo, en el plan se indica de que vamos a llegar a un pico de 580.000 barriles al día al final del año, pero tal como van las cosas, eso no va a suceder. Es decir, hay que tomar decisiones a nivel no solamente del ministerio, sino también de Petroecuador, que es una empresa que lamentablemente es muy burocrática, no toma oportunas decisiones, se retrasa en lo que tiene que ver con la renovación de contratos que están pendientes, es demasiado burocrática. Más político que técnico ahora. No, y también tiene un problema relacionado a que a veces no es una empresa suficientemente abierta, hay demasiados intereses que le entrecruzan, pero este comentario apunta a lo estructural, no es algo coyuntural. Es decir, esto es algo inestabilidad de quien dirige sí, también, esto ¿no? se arrastra de muchos años a la fecha. Por ejemplo, uno puede decir hoy por hoy tiene una veintena de bloques petroleros a su cargo, pero tiene apenas 3 taladros funcionando. Y por eso hay que... Entonces, no es suficiente. O sea, si usted quiere aumentar la producción, usted no necesita tener ahí 3 taladros, sino 20 taladros. Pero ante ese déficit hay que privatizar el sector. No necesariamente privatizar, pero sí hay que apuntar en la dirección de concesionar, delegar a empresas privadas que puedan hacer las cosas de mejor manera, invertir donde el Estado no puede hacerlo. Por decir el caso de Sacha, que ahora está tan controvertido. Claro, están produciendo 77.000 barriles, pero podrían estar produciendo más de 100.000 si es que estuvieran invirtiendo el dinero que se está requiriendo para tal propósito. Mire, le voy a dar un dato que es interesante en lo que tiene que ver con recuperación secundaria. Entiendo que el concepto se entiende, ¿no es cierto? Recuperación secundaria es cuando ya los pozos son viejos, comienzan a producir más agua que petróleo. Entonces hay que hacer un trabajo para mejorar la recuperación de crudo. En esos términos, con nueva tecnología, y eso supone que nuestro promedio en la mayoría de campos viejos que tiene el país está en el orden de 18% de recuperación de reservas, cuando hay países que elevan esa recuperación a 40%. Entonces ese es el desafío que tenemos nosotros para mantener en el tiempo un nivel de producción aceptable en donde tenemos un excedente para exportar que es importante para las finanzas públicas. Y creo que ese es el futuro del sector petrolero en el país. Roberto, o sea, hay reservas, pero desde luego con el actual modelo que tenemos no estamos avanzando en la dirección correcta. Los tiempos están transcurriendo y no suceden las cosas que deben ocurrir como para que el estado de cosas mejore significativamente. Por lo que explica, está a favor de la concesión del campo Sacha ante la falta de recursos que no tiene el Petroecuador para hacer lo que le corresponde. Pero la pregunta es, ¿la negociación que se está dando es de la correcta? Mire, conocemos de la negociación en los términos de lo que se ha hecho público y unos pocos documentos que han estado al alcance de redes sociales en donde hemos tenido oportunidad de revisarlo. Las cifras más o menos se conocen. Hay un anticipo de 1.500 millones de dólares, una inversión en el mejoramiento del campo en el orden de 1.700 millones de dólares, aparte de asumir los actuales costos de producción que se tiene, y que la relación entre lo que percibe el Estado y lo que percibiría este grupo encabezado por Sinopec sería en la relación de 81-19%. Mire, esto no es nuevo, lo de la concesión de Sacha. Desde esto se viene hablando desde la época del correísmo, cuando se integró la EPN Río Napo con PDVSA, que fracasó y finalmente en el año 2015, debido a que no había realizado las inversiones comprometidas, tuvo que dejarse sin efecto el contrato correspondiente. Desde entonces, tanto... ¿Se concesionó AUCA en ese entonces? ¿Con AUCA se concesionó? No, se concesionó, es correcto. En el gobierno de Correa también se concesionó Shushufindi y AUCA con Schlumberger. Claro.
Y Schlumberger acaba de renovar con Petroecuador el contrato de AUCA para hacer una inversión adicional de $600 millones. O sea, eso está funcionando. Lo que quiero decir con esto de que la discusión de Sacha no es nueva, es decir, ya la ha habido anteriormente, y recordar que durante los gobiernos tanto de Guillermo Lasso como de Lenín Moreno estuvo dentro de la agenda petrolera la posibilidad de concesionar Sacha. Yo quiero destacar que Petroecuador es una empresa que tiene problemas y que se refleja, por ejemplo, en el hecho de que a pesar de que tenemos inconvenientes con lo que tiene que ver con el oleoducto tanto de crudos pesados como del Sote y el poliducto en la zona de la erosión regresiva del río Coca, de 5 años a la fecha, todavía no hemos sido capaces de llevar adelante el proyecto que permita hacer el cambio respecto a que esa tubería debería ir hacia la margen derecha, no como actualmente está en la margen izquierda, porque eso le expone a el tema de la erosión regresiva, ¿no? Y destacar que en estos últimos 5 años ha habido tanto como 22 reparaciones de esos oleoductos. Y sigue siendo una situación crítica, al menos 3 pequeños tramos de 1 kilómetro cada uno en donde el nivel de riesgo es mayor. Entonces uno se comienza a plantear, en el área de producción no hay suficiente inversión, no hay suficiente taladro. En lo que tiene que ver con transporte, el proyecto de derivación del oleoducto o los oleoductos no se le ha hecho oportunamente y ahora se quiere convocar una licitación internacional considerando de que la gestión de OCP pasó a manos de una sociedad anónima de propiedad del Estado ecuatoriano que mantuvo su personal, 268 personas, funcionarios, y está procediendo a convocar a este proceso, sobre todo definiendo con una consultoría internacional las bases correspondientes, que creo que es... con la empresa argentina que estuvo era con la empresa argentina, pero ahora tiene que ser una licitación abierta y otros actores podrán participar. Los argentinos tienen la ventaja de que como lo han operado, lo conocen a detalle, pero quiero destacar también que como consecuencia de los problemas que está teniendo en el bombeo, el Sote, tanto como 60.000 barriles que corresponderían transportar por ese ducto, actualmente se transportan por el OCP, por el oleoducto de crudos pesados. Volviendo al campo Sacha, hay una serie de situaciones que lideran los trabajadores sindicalizados e interponen acción de protección en la Corte Constitucional, incumplimiento del Acuerdo Ministerial 40, porque dicen que se está dando a dedo a la empresa vinculada a Sinopec. ¿Eso sería la piedra en el zapato para continuar? Mire, realmente hay partes interesadas que están en la línea de generar un contencioso sobre la eventualidad de que se avance en la dirección de delegar Sacha a este consorcio que está encabezado por Sinopec. Pero finalmente hay que entender también que en esa vocería hay intereses que están jugados también, ¿no? ¿Qué tipo de intereses? Intereses como por ejemplo el hecho de que en lo que tiene que ver con la generación eléctrica vinculada al sector petrolero, debido a que muchas de las plantas de Petroecuador están dañadas, se alquilan unidades pequeñas y en definitiva esos contratos son importantes. Hay un informe de la Gerencia de Transporte de Petroecuador del año pasado que da cuenta de la contratación de 75 megavatios en pequeñas unidades, un contrato que cuesta al año $220 millones, incluidos los combustibles. Y como usted entenderá, alrededor de eso hay mucho interés. Porque al ser concesionado si usted, sus contratos. O sea, si usted en vez de pagar por el alquiler, compra nuevos equipos, le va a resultar mucho más conveniente. Pero como también hay intereses en juego alrededor de ello, desde luego, los sindicatos de Petroecuador se alinean con un discurso confrontacional cuando hay estas coyunturas, pero respecto de estos otros temas, ¿cuándo hablan ellos? Que hay inconvenientes de esta naturaleza en el seno de Petroecuador y no alzan la voz para protestar, para denunciar. No lo hacen, normalmente lo hacen cuando hay de por medio intereses específicos que los motivan justamente a reaccionar. Por otra parte, quiero destacar también que de acuerdo
a una información que nos proporcionó hace 2 días en una reunión que mantuvimos con el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, de que en el caso de que se avance en esta dirección de delegación del Campo Sacha, los 400 empleados que están en el bloque van a permanecer con el nuevo grupo que se haría cargo de la operación. Ahora, Roberto, pero es real también de ese acuerdo ministerial 40 que citan los trabajadores. Mire, yo he revisado la parte legal y hasta ahora lo que me queda claro es que la reforma a la ley orgánica de hidrocarburos que se hizo durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso sí permite la delegación de Sacha, y de hecho se ha avanzado en la dirección no solamente en este caso, sino en otros, y el correísmo en particular ha promovido este tipo de modelo de que las empresas estatales tengan el privilegio de poder negociar directamente con sus contrapartes. En este caso sería pues Petroecuador, también el Ministerio de Energía y Minas, a fin de ocuparse en base a una delegación directa de esta operación. O sea, las reglas del juego no las hemos hecho nosotros como sector privado, como Cámara de Energía del Ecuador, sino que las hizo el propio gobierno de Rafael Correa Delgado mientras estuvo en el poder durante 10 años. Entonces, ahora sí llama un poco la atención de que se esté objetando este particular. Yo personalmente también lo entiendo porque el tema se presta para el debate, no puedo cerrarme a esa posibilidad, pero yo sí le quiero decir que por nuestro lado también vemos esto una oportunidad para darle un impulso al sector petrolero que ha estado quedado durante muchos años. Recordar que desde hace una década a la fecha la producción petrolera ha ido disminuyendo continuamente desde un pico que alcanzamos en 2014 de 569.000 barriles por día a los 475.000 que estamos produciendo en este momento, con tendencia a seguir disminuyendo, porque el año pasado prácticamente la producción de ITT bajó por efectos del cierre de los 10 primeros pozos alrededor de 10.000 barriles por día, y la previsión para el presente año es que se sumen otros 15.000. Ahora, pero por estas condiciones, Jorge, hay propuesta de campaña, ¿no? Sobre todo de aumentar la producción. En el gobierno anterior se aumentó, duplicar y todo aquello, pero estas condiciones no van a permitir entonces lograr ni siquiera recuperar los niveles anteriores. Mire, lo importante, diría yo, es ayudar a las empresas que quieren renovar contratos en términos de que puedan entrar a operar donde ya están funcionando, pero siempre hay limitaciones, como por ejemplo lo que tiene que ver con los licenciamientos y permisos ambientales, que están demorando en muchos casos hasta 3 años, lo cual no hace mucho sentido. Hay demasiada burocracia ahí y los procesos tienen que tornarse más expeditos. Parte del inconveniente está relacionado al hecho de que no hay ley de consulta ambiental. Además, ¿no? O de consulta previa en realidad, pero que está relacionada directamente también con los temas de consulta ambiental, y ese vacío jurídico es un freno para el avance de la industria. Quiero destacar también de que hay descubrimientos realizados en lo que tiene que ver con Intracampos 1, Intracampos 2, que son bloques que quedan hacia la frontera con Colombia, que si bien son pequeños, pues tienen potencial de agregar producción, pero hay inconvenientes relacionados. Por ejemplo, hay una empresa que está queriendo incrementarle su producción de 2.500 barriles a 10.000, pero resulta de que como la producción que tiene en este momento fue producto de 3 pozos de exploración que les ha permitido obtener crudo de calidad, en este momento no lo pueden evacuar sino por tanques, debido a que Petroecuador no les da el permiso para hacerlo a través de un ramal del SOTE que se llama Roda, y eso supone costos adicionales innecesarios, pero también el hecho de que no se les permite continuar perforando porque el reglamento ambiental de operaciones hidrocarburíferas prevé de que para la transición de la fase de exploración a la fase de producción tiene que cumplirse con todo un trámite, y eso está demorando que esta empresa pueda, en lugar de estar produciendo 2.500 barriles,
produzca 10.000 barriles. Pero Sí. son todo ese tipo de inconvenientes que consumen tiempo innecesariamente, que tienen frenado al sector petrolero, en donde uno de los factores importantes es la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Por ejemplo, Petroecuador. ¿Qué se debe hacer con Petroecuador? Hay que convertirla en sociedad anónima. Hay que permitir que una parte de su accionariado, en la medida de que tenga contabilidad al día, que no la tiene, yo creo que en la actualidad la contabilidad tiene 3 años de atraso a la fecha, pero seguir el modelo que ya tiene Petroperú, Ecopetrol, Petrobras, que cotizan en bolsa, y eso obliga a que en términos de gestión, conceptos con la meritocracia para efectos de quienes ocupan los cargos principales en la empresa no estén determinados por el factor político, sino verdaderamente por el factor de quiénes son los ¿Qué más porcentaje competentes. de acciones tendría que...? En Ecopetrol, para dar una referencia, lo que está en bolsa es apenas el 11% del total, pero finalmente, al ser una sociedad anónima, está sujeta por derecho a reglas del juego que Claro. tienden a despolitizar la gestión de la empresa, que creo que ese es el objetivo principal para no vernos abocados a esta contingencia. Por ejemplo, en el actual régimen hemos tenido cuatro gerentes generales subrogantes, pero ningún Así titular. ¿Y por qué no han sido titulares? Claro, porque para ser titulares hay que cumplir ciertas condiciones, como tener título de 4º grado, tener al menos 20 años de experiencia. Es decir, creo que tenemos que caminar en esa dirección para tratar de ir profesionalizando también la institucionalidad del sector público que guarda relación con la industria petrolera. Roberto, si hablamos de que el campo Sacha es el mejor pozo que tenemos con reservas probadas, poniendo en escena los 1.500 millones de dólares que usted decía, citaba y que se pone en este proceso de negociación, ¿no viene a ser una suma irrisoria frente a lo que tiene Sacha? No, pero es una suma importante, y a propósito de la mención correspondiente, yo creo que ese sería un fondo que debería manejarse para finalidad de obra pública con proyección social. Y una buena parte de eso en el Oriente, porque uno de los problemas que se está teniendo es el relacionado a que la Secretaría Técnica Amazónica, que recauda fondos que por ley se destinan a la financiación de infraestructura en la región amazónica del país, no funciona a cabalidad. Para que ustedes tengan referencia, ahí se recauda, creo que son $4 por barril de petróleo, por un lado, pero también el 12% de las empresas que operan en la región. Y esas son cantidades significativas, ¿no? Por decir, una de las principales productoras el año pasado destinó $52 millones a este fondo. La pregunta del millón, ¿y esa plata le llegó a la Amazonía, a la gente a través de obras de infraestructura? Evidentemente que no. Y ese es uno de los factores que está determinando que ante la falta de la presencia del Estado con obra pública en la zona, la gente no sea tan amigable hacia la industria petrolera, no teniendo conciencia de que lo que sucede es que no hay una capacidad suficiente de operación y ejecución en esta instancia en donde la Secretaría Técnica Amazónica recibe los fondos, pero los requisitos para efectos de que los GAS y los consejos provinciales de la Amazonía puedan requerir esos fondos para la ejecución de obra pública son tan engorrosos, tan burocráticos, que les resulta muy difícil de cumplir con tales requisitos, de forma tal de que hay que hacer un ejercicio en el cual esos fondos verdaderamente vayan a cumplir con obra pública en la Amazonía y no suceda lo que viene sucediendo, que sencillamente es un dinero que se coge la caja fiscal para cumplir otras obligaciones. Pero esos 1.500 millones podría subir un poco, aunque sea, ¿o no? Bueno, eso es parte de la negociación. Yo no he conocido tanto los detalles, pero eso es lo que de alguna manera se había venido hablando desde algún tiempo atrás, y de la información que tenemos del propio Viceministerio de Hidrocarburos, se hizo el contacto con otros grupos interesados para
el propósito que presenten su oferta y que el único que lo hizo fue este consorcio encabezado por Sinopec. Pero no solamente hablamos del número de barriles de petróleo con reservas probadas, sino también de la calidad del petróleo. Sí, la calidad API, del petróleo, ¿no? Es importante. Es el mejor, entiendo. Es un petróleo de 80 grados API frente al promedio nacional que está en 23 grados y desde luego tiene un precio mayor en el mercado internacional, de manera tal de que yo diría que es un tema que genera expectativa y desde la Cámara somos partidarios de que esto sea alentado desde el punto de vista de que va a permitir dar un paso importante para tratar de sacar a la industria petrolera de su marasmo actual y desde luego puede servir de modelo para que otros bloques que no tienen suficiente producción, que requieren de inversión adicional para la recuperación secundaria, empiecen a ser objeto también de delegación, porque la idea es ir migrando a algunos de estos bloques que están en manos de Petroecuador, Sacha no es el único, a la gestión por parte de empresas privadas. Esto sería lo primero, fijaría la pauta, y tendríamos que avanzar en esa dirección. Pero se podría avanzar mucho más luego de conocer los resultados de la segunda vuelta. Sí, yo creo que esto va a tener que esperar a que la segunda vuelta se cumpla y ver cuál es el panorama hacia futuro, pero reiterar que indistintamente que esto lo está promoviendo el actual gobierno, esto lo hizo también el correísmo y en los dos gobiernos anteriores de Moreno y Lasso también estuvieron caminando en la misma dirección y en los planes de inversión que ellos presentaron a conocimiento de potenciales interesados a nivel internacional, constó el campo Sacha. Así que, en definitiva, lo que se está haciendo en este momento es recoger un tema que ha venido dando la vuelta desde hace mucho rato a la fecha. Es decir, no se lo puede presentar como algo nuevo que recién lo está haciendo este gobierno, porque los gobiernos anteriores estuvieron en la misma línea. Con eso me quedo, Roberto. Le agradezco por su tiempo, muy amable. Muchas gracias. Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Vamos a hacer la última pausa, regresamos.